Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Verso 2 y verso 3. Números capítulo 9, versos 2 y 3, dice así: si han encontrado, damos lectura, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Amén. Oramos. Señor Jesús, Dios de la gloria, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor. Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder traer nuestras alabanzas y gozarnos, Señor, en ellas. Porque te cantamos a ti, Señor, nuestro sacrificio de nuestros labios, traemos ante tu altar, Señor. Pero, Señor, sabemos que esta es la parte más importante, Señor, y nosotros suplicamos, rogamos tu asistencia en este momento, Señor, que tú puedas venir a nosotros, tú puedas tomar las palabras que hemos leído y las que vamos a leer, Señor, y darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad del tiempo y conforme a la necesidad en la que hemos venido, en la que hemos traído en este día, expectantes, Señor, sabiendo, Señor, de que tú puedes hablarnos, Señor, al corazón, sabiendo, Señor, que tú hablas a tu pueblo, Señor, en este tiempo. Señor, te pedimos que tú puedas, Señor, inspirarnos, que tú puedas, Señor, hacernos entrar en el canal de tu palabra, en la inspiración, en la unción, entrando en tu presencia, Señor, para que tú puedas revelarnos tu palabra en este mediodía ya, Señor. Te pedimos tu gran misericordia y tomamos autoridad del cielo que tú nos has dado contra todo espíritu inmundo que se levanta contra tu palabra, contra tu pueblo, Señor. Atamos, reprendemos, lo expulsamos, lo dejamos inoperante en el nombre glorioso de Jesús. Al hombre fuerte de esta cuadra, al gobernador del principado de este barrio, Señor, a los gobernantes de las regiones celestes, Señor, en las huestes de maldad, Señor, que gobiernan, Padre, este barrio. Nosotros los atamos en el nombre glorioso de Jesús y nos declaramos libres, Señor, y te pedimos tu dirección en todas las cosas. Y así, Señor, te agradecemos y te pedimos tu bendición sobre tu palabra y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Un pensamiento, ¿verdad? Que uno que trae, ¿verdad? O sea, más allá de un pensamiento, siempre es la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente que uno dice un pensamiento en el sentido de que uno medita en esto, ¿no? Y empieza a ver cosas, y se abre el abanico, y uno no es un maestro de la palabra como para poder encajar todas las cosas. Pero sí, nosotros estamos sujetos a la inspiración de Dios, sabiendo de que Dios puede hablarnos, ¿verdad? Y darnos a nosotros ese alimento que necesitamos. Mi tema hoy es la continuación de todo lo que venimos trayendo, ¿verdad? La luz del atardecer, ¿verdad? La luz del Evangelio, viviendo la palabra, ¿verdad? El tiempo del fin, que es más tarde de lo que pensamos, que estamos en el fin, ¿verdad? Y sabemos que cuando el Evangelio se predique al último, ¿verdad? Las puertas se cerrarán, el rapto acontecerá, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pero todavía falta. Bueno, no sabemos cuál es el último, porque la Biblia dice cuando se le predique, ¿no? Al último, ¿no? La Biblia nos enseña de que cuando el Evangelio llegue al último, ¿no? Pero ese último puede ser ese escogido que tiene que ser salvo,
¿verdad? Ya el mundo conoce, ya el mundo se le ha testificado, ¿verdad? El mundo entero se le ha testificado. Hace más de 2000 años el Evangelio es predicado, ¿no? En ciudades, en cátedras, aún mal hechos, pero el Evangelio es anunciado. Por eso Pablo dice, por contienda o por no contienda, por esto, por aquello, pero la verdad el Evangelio es predicado. O sea, por una o por otra cosa, el Evangelio es predicado. Mal o bien es hecho y la gente no puede decir que no sabían de que había un Cristo, que había una iglesia donde poder buscar, ¿verdad?, alguna solución a sus vidas. Sabemos de que dentro de las cuatro paredes no hay salvación, tampoco soluciones, sino que en Cristo, ¿verdad? Sabemos todas esas cosas, ¿verdad? Al dedillo de la letra lo sabemos, pero también sabemos de que Dios es espíritu, ¿verdad? Y Dios se manifiesta espiritualmente. Entonces yo veía, ¿no?, todas estas cosas del atardecer, ¿verdad? Yo ya he hablado un poquito hace un tiempo, ¿no?, entre medio de las dos tardes, y quise traerlo a tipo de enseñanza, pero veo de que es mucho, ¿verdad? Y por ahí puede ser muy cansador, ¿verdad? Entonces nos sometemos a la inspiración solamente, ¿verdad? Como no soy un maestro de la palabra, por ahí puedo aburrir, porque sería traer enseñanza, ¿verdad? Que aunque la verdad, la enseñanza posiciona al creyente, pero al ser uno, no ser un maestro, ¿verdad? Tal vez solamente sea la enseñanza sin inspiración, y la revelación no venga, solamente es mostrada una iluminación, pero nosotros necesitamos la revelación de la palabra. Entonces nos sometemos a eso, ¿verdad? Nos remitimos a eso. Entonces viendo, ¿no?, que es la continuidad de lo que venimos trayendo, ¿no?, del atardecer, ¿verdad? Sabemos de que Dios se ha manifestado siempre al caer la tarde, en todos los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, anoté algunas escrituras, ¿no?, que habla sobre el atardecer, ¿no?, que sería Génesis 11, donde Noé, ¿no?, Noé, que fue la Biblia dice, y al caer la tarde, ¿no? Y luego la Biblia nos dice, y al caer la tarde también Lot estaba sentado, ¿no?, en Génesis 19:1, y vinieron los ángeles. Y también en Génesis 24:11, al caer la tarde, Eliezer se encontró con esa novia, ¿verdad? Y también al caer la tarde, en Génesis 63, Isaac estaba meditando al caer la tarde y vio a Rebeca que venía, ¿verdad? Y siempre al caer la tarde hubo una experiencia, y sabemos que al caer la tarde Dios, ¿no?, se paseaba en el huerto del Edén, ¿no?, y buscando al hombre, y el hombre había caído de la gracia, ¿no? Pero siempre fue al caer la tarde, ¿no? Y sabemos que la escritura en Zacarías 14 dice, y al caer la tarde habría luz, ¿no? No sería ni de día ni de noche, sería un tiempo confuso, que es este tiempo, pero dice, y al caer la tarde habrá luz. Esa misma luz que hubo la mañana, pero es al caer la tarde, ¿no? Y nosotros hemos leído, ¿no?, que el sacrificio de la Pascua es en medio de las dos tardes, ¿no? Ahora ya no dice al caer la tarde, sino en medio de las dos tardes, ¿no? Entonces, vemos de que Jesucristo, ¿no?, Jesucristo cuando vino anunciando, ¿no?, la gracia, anunciando el día de salvación, el día de remisión de los pecados, y él fue muerto a la hora novena, que era a la hora tercera del día, que sería, la hora novena, que sería a las 3 de la tarde para nosotros, que sería la hora del sacrificio, donde el Cordero Pascual es sacrificado, ¿no? Pero también en los sacrificios continuos, ya no es el sacrificio pascual, no es el Cordero Pascual, sino los sacrificios continuos en el tabernáculo también era a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Siempre hablando de ese Cordero que habría de morir en ese tiempo, ¿no? Ahora nosotros vemos, ¿no?, de que los judíos, ¿no?, tenían esta clase de horario, la hora novena, que serían las 3 de la tarde para nosotros, la hora undécima, que serían las 5 de la tarde para nosotros,
¿verdad? Entonces vemos de que para nosotros estaría cambiado, pero es el mismo tiempo. O sea, según los números, ¿no? Según la apariencia de los números está cambiado, pero es lo mismo. O sea, la hora novena para ellos, para nosotros es las 3 de la tarde, ¿no? Y a ellos comenzaba, ¿no? La puesta del sol empezaba, la puesta del sol empieza a declinar después de las 12:30 del mediodía. Entonces, cuando nosotros, en lo natural, decimos, ¿qué hora es? Ya son la 1 de la tarde. Porque ya el sol empieza a caer, a descender, a morir, ¿verdad? Entonces es el atardecer. Ya es la tarde, la 1 de la tarde. Entonces para los judíos comenzaba el atardecer, entre medio de las 2 tardes, ¿no? Y no es que hubieran 2 tardes, sino que es el mismo atardecer marcado en 2 periodos, el comienzo y el final del atardecer, ¿entienden? Es el comienzo y el final del atardecer, y en medio del comienzo y el final del atardecer, que es a las 3 de la tarde, ¿verdad? A la hora novena, es sacrificado el Cordero Pascual, ¿verdad? Es sacrificado el Cordero de expiación en los sacrificios continuos, y fue sacrificado Jesús, porque él padeció de la hora sexta hasta la hora novena, y a la hora novena expiró, entregó su espíritu, ¿verdad? En medio de las 2 tardes. No es que hubieran 2 tardes, aclaramos, sino de que se diferencia el principio y el final del atardecer. Entonces, en el medio del principio y el final del atardecer, ¿no? Es sacrificado el Cordero, a la hora novena. ¿No? Y cuando fue sacado el sacrificio continuo, a los judíos en las sinagogas, ¿no? Para ellos era la hora de la oración, ¿no? La hora de la oración, la hora novena, que era las 3 de la tarde. Entonces, marcando esto, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que Dios siempre ha indicado el atardecer. Siempre apuntó hacia el atardecer. ¿Cuál fue el amanecer? El amanecer fue la edad judía, la edad hebraica, ¿no? El sol nació, por eso se le llama Medio Oriente, donde nace el sol. Nace el sol, ¿no? El Medio Oriente, para los judíos, salvación, Dios. El Dios de su pueblo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, allá. Pero esa salvación, cuando vino Jesús, esa salvación fue rechazada por los judíos, por los hebreos. Al rechazar a Jesús, rechazaron esa salvación, de cual ellos eran la adopción, la palabra, la salvación, la posición, las promesas, las leyes. Que esa sería la luz de la mañana. Pero Dios siempre indica al atardecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al atardecer tomaría a los judíos y tomaría a los gentiles. Por eso la Escritura dice, sujetando a todos en desobediencia para tener de todos misericordia, tanto a judíos como a gentiles. ¿No? Dios tiene misericordia a todos, no solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque habría gentiles. Porque él en su mente eterna sabía quién habría de creer la palabra. Entonces siempre apuntó hacia el atardecer, en medio de las 2 tardes. Entonces cuando nació Jesús y Simeón agarró al niño, ¿no? A Jehová envuelto en pañales, ¿no? Y lo alzó y empezó a hablar de él y dijo, luz de salvación para los gentiles y de revelación para los gentiles. No dijo para el pueblo de Israel, no dijo para el pueblo, sino luz de salvación y de revelación para los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios, mirando hacia el fin, en medio de las 2 tardes, y mire, el Cordero Pascual era sacrificado en medio de las 2 tardes por 7 días. Por 7 edades, por 7 tiempos, 7 días.
Desde el día 14 del mes de Nisan, del 14 de Nisan hasta el 21 de Nisan, 7 días. 7 días. Y al último día también se come el cordero. Es tremendo eso, porque en el último día también se come el cordero. Entonces uno podría decir, bueno, Jesús allá atrás obró milagros, pero aquí también tenemos cordero para comer. En medio de las tardes, pero ya apuntando al final del atardecer. ¿Por qué? Porque al final del atardecer habría luz, aún se manifestaría la palabra, aún se manifestaría la luz del Evangelio, aún se manifestaría el poder de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque todavía hay cordero para su pueblo. Y es tremendo esto. Porque muchos dicen, bueno, no, lo que pasa es que esta escritura fue para aquel tiempo. Pero no, la palabra es eterna. Y si Dios actuó así allá atrás, actuará de la misma forma hoy, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no cambia, Dios no va a cambiar porque uno piense diferente y el otro piense de otra manera. Él sigue siendo el mismo mientras haya alguno que crea en su palabra. Mientras haya uno que crea en su palabra, Dios obrará de la misma forma y se manifestará de la misma forma. Entonces, viendo todo esto, ¿no? Que es tremendo. ¿Por qué? Porque es en medio de las 2 tardes, en medio de las edades, y al final de la edad también hay cordero. ¿Por qué? Porque se debía sacrificar el cordero, se lo debía comer, ¿verdad? Y aún en el último día. También en el último día tenía que haber un cordero de sacrificio, que sería el día 7. Y encima es tremendo, porque si uno sigue leyendo en Números, dice, si alguno hubiese estado contaminado por cuestión de muertos, o haya tocado algo inmundo, dice, celebraré la Pascua al segundo mes, o sea, el mes siguiente. Pero también en el 14º día, o sea, en el día 14 del otro mes. Y lo celebraréis, dice, según las leyes y los ritos de la Pascua. O sea que si hubo alguno, ¿no? ¿Verdad? Si hubo alguno que no ha podido comer el cordero, hay una segunda oportunidad para aquel que quiera y pueda ser partícipe del cordero pascual, de esta palabra viva. Pero luego cuando uno sigue leyendo, dice, pero aquel que pudo, estuvo limpio, y que pudo comer el cordero y participar de los ritos a su tiempo, será desechado del pueblo. ¿Verdad? Alguien que pudo, sí, y no quiso. ¿Verdad? Entonces, es cortado del pueblo. Entonces hay una bendición en participar y hay una maldición en no participar cuando uno puede hacerlo, ¿no? Entonces, Dios nos ayuda a nosotros, que podamos nosotros ser de aquellos que se preparan para participar del Cordero, de la palabra, de las bendiciones, de la cruz de Cristo, ¿verdad? Y hacer conforme a todo lo que la palabra nos diga. Pero no lo entiendo, no importa, pero la creo. Porque no es por entender, muchos quieren entender, muchos quieren explicar a Dios. Y Dios es un ser eterno, la palabra es eterna. ¿Cómo pudiera yo explicarle a ustedes algo que en mi mente es finita? ¿Verdad? Solamente pudiera creerla para que se pudiera manifestar. No puedo contarle a ustedes yo mi experiencia. Usted debe tener su propia experiencia. Dios nos ayude en este tiempo del atardecer a poder reconocer, ¿verdad? A poder en realidad participar de este Cordero Pascual.
Mateo 27. Gracias, Señor. Mateo 27, versos 45 y 46. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? El Cordero Pascual, ¿no? Dando su vida, ¿no? A la hora novena, ¿no? Entre medio de las dos tardes, ¿no? Es tremendo esto. Hechos 10. Hechos 10. Verso 3. Verso 1 al verso 3, sí, tenemos el contexto completo. Hechos capítulo 10, del verso 1 al verso 3, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Viendo claramente en una visión, como a la hora novena del día, mire, lo marcamos otra vez, a la hora novena del día, que un ángel entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, la salvación era para los judíos en la hora novena, pero aquí ya un gentil, a la hora novena se le aparece un ángel, porque dice, era temeroso de Dios. Ahora ya no es el pueblo hebreo, él no era parte del pueblo, él no era parte de la salvación, no era parte de la adopción, no era parte de las promesas. ¿No? ¿Dónde? En Hechos 10. Donde un ángel se le apareció. ¿No? ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. Porque oraba. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba orando cuando se le apareció el ángel. ¿No? Y le dijo: Cornelio, tu limosna, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. ¿No? Dios ve tus cosas. ¿No? Y Dios ha enviado a su ángel. ¿Verdad? ¿A quién? A un gentil. Entonces tenemos esperanza, sí. Porque nosotros también como gentiles, Dios ha enviado a su ángel. ¿Verdad? Malaquías 4:5, Dios ha enviado a su ángel para usted y para mí. Cornelio era un predestinado, seguro, si no el ángel no se le aparecería. Usted es predestinado seguro, porque si no Dios no le hubiera enviado un ángel. Según Apocalipsis 17. Que no solamente le trae la palabra, sino la revelación de ella. Le revela, le descubre lo que hay acá adentro. Le descubre de que usted es nada, pero también usted vale más que 1000 mundos. O sea, es tan completa la cosa que uno no puede decir, bueno, yo valgo, no.
No, yo no puedo jactarme, pero sí sé de que hubo uno que murió por mí y que para él yo valgo más que 10.000 mundos. Hechos 3. Hechos 3, verso 1. Al verso 8. O al verso 10, vamos a leer hasta el verso 10. Dice así. Hechos 3 del verso 1 al 10. Dice ahí, Pedro y Juan subían juntos al templo, o sea que iban al templo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Nuevamente, la hora novena. Ve que hay algo en especial entre medio de las dos tardes. ¿No? Entre medio de las dos tardes hay algo especial, que es el momento donde el Cordero es sacrificado, es revelado al mundo. Jesús fue revelado a la hora tercera, ¿verdad? Y murió a la hora tercera, y entregó el Espíritu a la hora tercera y nos dio salvación y liberación a la hora tercera. Entonces dice, Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Los que entraban en el templo. Este pues, viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos, los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en las puertas del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿No? Entonces a la hora novena, a la hora de la oración, ¿qué nos habla las Escrituras? Que hay una manifestación de Dios. Seguramente, ¿no? Si hubiesen tenido dinero, le hubiesen dado dinero. Pero la Escritura bien nos habla que a la hora de la oración, a la hora novena, a la hora del sacrificio, ¿no? Entraban Pedro y Juan a la oración, subían al templo, ¿no? Y este hombre le rogaba, ¿no? Limosna a todos los que entraban, y les rogó también a ellos. Entonces Pedro, junto con Juan, le dijo, mira, ¿no? Y él esperaba recibir de ellos algo de dinero, ¿verdad? Pero recibió algo mucho más valioso que el dinero, ¿no? Recibió poder de Dios para poder caminar, ¿verdad? Fue un milagro. El milagro de Dios, ¿no? Fue hecho un milagro, el milagro de Dios en un hombre que era cojo desde nacimiento. O sea que desde que nació, él era así. Él nació así. Él no podía caminar, ¿verdad? Y lo ponían para que él pudiera pedir. Porque no podía trabajar. No podía ir, no podía venir. Porque la Biblia dice, y lo ponían ahí. O sea, lo llevaban, lo ponían ahí para que pidiera limosna, ¿no? Entonces no se podía sustentar. Y lo único que podía hacer era pedir, ¿no? Mendigar.
por algo. Pero a la hora novena se manifestó. ¿Y qué se manifestó? Jesucristo en sus hijos. No, miren, Jesucristo en sus hijos. Es algo tremendo esto. Porque ahora ya no estamos hablando de que Jesucristo fue el que obró un milagro, no. Ahora son sus discípulos. Ahora son los creyentes. Ahora son lo que hacen lo que hacían Jesús. ¿Quiénes? Los cristianos, aquellos que habían creído, ¿no? Aquellos que habían aceptado, aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, entraban a la hora novena, ¿no? Entraban iban a orar, iban a la iglesia a orar, iban al templo a orar. ¿Y qué se manifestó a la hora novena? La vida que había salido del Cordero vino a los adoradores. La vida que estaba en Jesús, el Espíritu que estaba en Jesús, vino sobre sus discípulos, vino sobre los creyentes. Y ese poder que estaba en Cristo, ahora estaba en los creyentes. Entonces Pedro, juntamente con Juan, dice, ¿no? Y le dijo, míranos. Y él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo de dinero. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. Pero lo que tengo te doy, ¿no? Pero lo que tengo, ¿qué tenían? Ellos tenían la vida de Cristo. Y Cristo cuando estaba sobre la tierra hacía milagros con aquellos que podían creer, aquellos que tenían fe para recibir sanidad, aquellos que tenían fe para recibir salvación. Porque sanidad y salvación vienen juntas. Salvación y sanidad vienen juntas. Por eso Jesús le decía, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces ellos que tenían a Cristo en su vida, la vida de Jesús, y entonces ellos dijeron en el nombre de Jesucristo. Entonces tomándole por la mano, se afirmaron sus pies y sus tobillos, ¿no? Y entró con ellos al templo. ¿Quién? El hombre que era cojo de nacimiento, que era paralítico, no podía andar. Lo llevaban ahí para que él pudiera pedir. Pero había recibido algo que no era ni plata ni oro. ¿Verdad? Al tener necesidad de recibir algo, al tener necesidad, él recibió lo que estaba pidiendo. ¿A través de quién? De hombres sin letras. De hombres que no eran teólogos, que no eran doctores, que no tenían auto 0 kilómetros, no tenían un peso partido en el bolsillo, hermano. Pero ellos habían estado con Jesús. Pero ellos habían recibido el Espíritu Santo en Hechos 2. Pero en ellos había caído la lengua repartida de fuego. Y ese cobarde que una vez negó y maldijo el nombre de Jesús, se paró en el pórtico de Salomón y predicó. Y dijo, varones hermanos, realmente, este Jesús al que vosotros crucificaste, Jesús le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está Jesús. ¿Y quién habló? Ese cobarde que había maldecido el nombre de Jesús y había dicho, no le conozco. Y que había llorado, y cuando cantó el gallo, lloró amargamente. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, fue otra persona, fue una persona cambiada. Cuando hizo contacto con Dios, cuando estuvo en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios vino sobre su vida, cuando él pudo manifestar ese amor ágape, ese amor de Dios hacia los demás, él pudo decirle al que no tenía esperanza, sin tener un peso partido en el medio, dijo, lo que tengo te doy.
¿Cuándo? A la hora novena. ¿Cuándo? A la hora de la oración, a la hora del sacrificio. Entonces, a esa hora hay algo especial. Dios siempre apuntó ahí. Marcó el sacrificio del Cordero Pascual. Jesús, siendo el verdadero Cordero Pascual, murió a esa hora. A esa hora los discípulos pudieron manifestar a Cristo. Entonces, a esa hora hay algo especial al atardecer. Hay un poder de Dios que se manifiesta en el tiempo del atardecer. ¿Y en quién se manifiesta? En aquellos que pueden llegar a creer la palabra. No parte, toda la palabra. Muchos dicen, no, pero eso fue para otro tiempo. Y mire lo que es tremendo esto, porque el hermano Abraham dice, usted no diga que la palabra de Dios es para otro tiempo. ¿No? Dice así el profeta. Dice, usted tiene que creerla. Y luego cuenta la historia de esa mujer, ¿verdad? Que estaba enferma y fue una hermana, ¿no? Y le dijo, allá hay una misioncita, ¿no quieres que el pastor venga a orar por ti? ¿No? Y fueron a orar por ella, ella fue sana y empezó a congregarse y su hijo estaba estudiando en la universidad teología, ¿verdad? ¿No? Y él sabía que su madre estaba mal, que estaba enferma, ¿no? Y le mandaba cartas, ¿no? Hasta que dijo de que la madre le mandó una carta diciendo que Dios le había sanado. Entonces el hijo fue a verlo. Y la madre le contó su experiencia, ¿no? Y este teólogo dijo que Marcos 16 era algo no inspirado por Dios, ¿no? ¿No? Marcos 16, pondrán su mano sobre los enfermos, te sanarán, ¿no? Echarán fuera demonios, ¿no? Si vienen cosas mortíferas no se hará daño. Dijo que eso no estaba inspirado. Entonces la madre le dijo, si Dios pudo sanarme, ¿no? Por algo que no está inspirado, ¿qué hará Dios con la palabra que sí está inspirada? ¿Verdad? Entonces hay personas, vemos que hay hermanos creyentes del mensaje que no pueden creer la palabra, hermano. Que no pueden creer lo que Dios ha escrito en su palabra. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a creer cada palabra. Porque Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que todo esto acontezca. O sea que, por más que uno diga, eso no está inspirado, eso es sombra, figura, no, eso no es lo verdadero. No, pero Jesús habló eso porque todavía no había muerto. Cuando Jesús murió de acá para adelante, es lo verdadero, de Jesús para atrás es sombra, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Si eso no hubiese estado inspirado, ¿verdad? Y no está inspirado, digamos que no está inspirado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces Moisés es falso, porque el Espíritu no vino sobre Moisés, ¿verdad? Entonces Abraham no pudo haber sido llamado el padre de la fe, ¿verdad? Y así podemos enumerar muchas cosas, pero David tuvo su experiencia. Pero Moisés tuvo su experiencia con Dios. Pero Abraham tuvo su experiencia con Dios. ¿Cómo podemos decir que eso es una sombra y que no nos sirve? Dios nos ayude. Dios los ayude y Dios nos ayude. Dios nos llamó a nosotros a creer toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces cada palabra es inspirada por Dios, porque la Escritura, Pablo dice, cada palabra de Dios es inspirada por Dios. Y apta para enseñar. ¿Y qué palabra? Si él estaba con el Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pero él dijo la palabra de Dios. O sea, mirando para acá atrás. El Antiguo Testamento, lo que serían los profetas mayores, menores, los libros de sabiduría, los salmos, el primero, segunda de Reyes, ¿no? El Pentateuco. Todo eso
es apto para enseñar, redarguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios inspirada. Porque toda la palabra de Dios es inspirada. Ahora Dios nos ayuda a nosotros a poder siempre aferrarnos a esto, ¿no? Y tener en claro esto, de que cada palabra de Dios es inspirada por Dios. Y Dios no cambia, ¿verdad? Porque otro piense diferente, Dios no va a cambiar. Entonces, viendo esto, que en el tiempo del atardecer, ¿no? En el tiempo del atardecer hay algo especial. Noé estaba en el arca, ¿no? Noé estaba en el arca. Y había llovido durante días y días y días, ¿no? Y largaba la paloma, siempre al atardecer. Y volvía la paloma, porque no tenía donde reposar, ¿no? Y luego un atardecer, una tarde, largó la paloma y la paloma volvió con un racimo de olivo, ¿no? Y él sabía de que, se había dado cuenta, ¿no? De que las aguas habían bajado, ¿no? Y siempre la paloma con el racimo de olivo es muy representativa, ¿no? Es muy representativa. Pero las Escrituras nos habla de Noé, de que esto fue al atardecer, ¿verdad? Eliezer se encontró con la novia para Isaac en el atardecer, ¿no? Isaac, al atardecer, meditando, vio a Rebeca venir, ¿verdad? En el atardecer Jesús murió por nosotros. En el atardecer los discípulos de Jesús obraron de la misma forma que Jesús, con el mismo poder que Jesús, porque Jesús estaba en ellos. Y hoy estamos en el tiempo del atardecer. Al final del atardecer, pero todavía es el atardecer. Y si Dios obró con poder en el atardecer según los tiempos y las edades, y nosotros estamos al final de las edades, pero todavía hay luz, todavía hay inspiración, todavía hay palabra de Dios, todavía hay Dios para manifestarse en el tiempo del atardecer. No solamente para tener reuniones entre nosotros y gozarnos entre nosotros, sino para poder compartir nuestro pan con el hambriento, para abrir las puertas de la cárcel de aquellos que están en prisión espirituales. Y la Biblia y el mensaje nos habla de que en el tiempo del atardecer, el mensaje nos dice que en el tiempo del fin habría una novia que manifestaría las mismas obras de Jesucristo. ¿Entiende? Las mismas obras. Y la Biblia nos habla de que en el tiempo del atardecer, ¿no? Habría manifestación de Dios. Y habría una novia que haría las mismas obras que Jesús sobre la tierra. Ahora yo espero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Entonces vemos de que hay poder de Dios para aquel que pueda llegar a creer. Entonces vemos de que hay promesa de Dios para aquellos que puedan tomar la promesa, pararse por la promesa, creer la promesa, porque sabe de que Dios no puede mentir ni fallar. ¿Entienden? Entonces, si Dios no puede mentir ni fallar, yo puedo estar seguro de que Dios puede manifestarse hoy. Dios puede manifestarse hoy. Dios puede manifestarse en su vida. Dios puede manifestarse en mi vida hoy. ¿Entienden? Y estamos en el tiempo del atardecer. Yo creo en tener compañerismo, ¿verdad? Yo creo en tener compañerismo con los hermanos.
No solamente aquí, sino con los hermanos, con otros hermanos de otros tabernáculos. Yo creo en tener, porque yo creo que es parte, ¿verdad? Pero nosotros estuvimos mucho tiempo teniendo compañerismo entre nosotros, solamente acá, Montesión y nada más, ¿verdad? Está bien, en primera instancia está bien, pero en segunda instancia, ¿verdad? Deberíamos tener compañerismo con otros. Pero tampoco estaría el cuadro completo teniendo compañerismo con otros. Si el compañerismo no sería para poder manifestar a Jesucristo, para poder ayudar, para poder que Dios pueda manifestarse. No tener solamente un buen momento, porque podemos nosotros tener un buen momento y decir, qué lindo, y aún el profeta dice, no diga, qué lindo culto, pero Dios es más que eso. Dios es más que nos podamos gozar hoy, aunque eso está bueno. Pero Dios todavía es más que eso. Dios trasciende nuestros pensamientos, ¿verdad? Finitos, que nosotros podamos llegar a tener de lo que Dios podría hacer, porque Dios sorprende al hombre. Cuando el hombre piensa que no tiene salida, Dios le abre una salida. Cuando Israel pensaba que no tenía salida, abrió el Mar Rojo. Cuando Israel pensaba que no tenían salida, le dio agua de la roca. Ellos pensaban que iban a morir de sed. Y Dios le dio agua de la roca. Pero también en el tiempo del atardecer fue cuando se empezaron a murmurar. ¿Verdad? Empezaron a murmurar y decir, estamos hastiados. ¿Para qué no trajiste aquí? Y entonces a la hora de la tarde, yo no quise poner todas las escrituras que nos hablan de esto, porque sería muy largo. Pero también en el tiempo del atardecer están las murmuraciones, las quejas. ¿No? De que cómo la gente les cree la palabra de Dios. De que cómo la gente murmura de Dios, del profeta que Dios ha enviado, de cómo Dios nos conduce. ¿Para qué nos trajo? ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué Dios te permitió que nos trajera? Para que muramos aquí en el desierto. Cuando Dios mismo los guiaba. Dios estaba ahí con ellos y ellos eran tan capaces de murmurar. Dios nos ayuda a nosotros a no ser así. Entonces Moisés le dice, veréis hoy por la tarde, ¿no? Que Dios hará llover codornices y seréis saciados. ¿Por dónde? Por la tarde. ¿No? Dios nos ayude a nosotros. Porque tanto como lo bueno, que podemos ver que ahí en las Escrituras, en el tiempo del atardecer, también vemos de que al caer la tarde hay murmuraciones y quejas, ¿no? De que como Dios los conduce, porque es así, el hombre es así, el ser humano es así, ¿verdad? A mí me llegaron a decir, Javi, dice, pero ¿cómo puede ser? Si hay Dios, ¿cómo pueden suceder estas cosas? ¿Verdad? Porque su mente no puede llegar a entender, porque no han podido creer. Quieren entender a Dios cuando Dios no puede ser entendido, Dios solamente puede ser creído. ¿Verdad? Entonces cuando hay una vida, hay un alma necesitada y hambrienta de Dios, esa alma puede ver a Dios en su palabra y puede ver de que la palabra choca y hay una luz que empieza a encenderse en el corazón de la persona. Entonces la palabra empieza a tronar como un trueno en el corazón de la persona y la persona empieza a tener vida y ve de que hay una puerta de salida porque Cristo es nuestra puerta de escape.
hacia toda situación adversa que tengamos. ¿Y cuándo es eso? En este tiempo, en el tiempo del atardecer, porque Dios siempre se manifestó al caer la tarde, el medio de las dos tardes. Son dos tardes, no, es marcado el principio del atardecer y el final del atardecer. Y en ese tiempo Dios obrando en medio de su pueblo, como el Cordero Pascual, ¿verdad? Dios revelándose a su pueblo como el verdadero sacrificio de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, hay aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque los sacrificios de animales solamente podían cubrir los pecados, no los quitaban, ¿verdad? Cubrían los pecados. Y bajo la sangre de animales, ¿verdad? Bajo la sangre de animales, la fe que tuvieron ellos en la antigüedad fue tan tremenda que pudieron manifestar a Dios. Entonces, vemos de que también al caer la tarde, David fue a llevar, ¿no? Alimento para sus hermanos, ¿no? ¿Cuándo? Al caer la tarde, fue al caer la tarde. Él estaba pastoreando ahí las ovejas de su padre y su padre lo llamó y ve cómo están tus hermanos. ¿No? Él fue, ¿no? Y oyó que había un filisteo que retaba a los ejércitos de Israel. Entonces el hermano Branham dice esto, mire, el hermano Branham dice, ese filisteo fanfarrón que amenazaba, su amenaza cayó en oídos equivocados. ¿Por qué? Porque David había tenido una experiencia con Dios. David había tenido una experiencia con Dios y dijo, ¿quién es este incircunciso que amenaza a la hueste de Israel? Y dijo, yo voy a luchar contra él. Cuando el pueblo de Israel estaba temeroso, por cuanto era un gigante. Goliat era un gigante, ¿no? Y él decía, denme a uno que luche conmigo y me venza. Fanfarroneaba, ¿verdad? Por su estatura, por su fuerza, ¿verdad? Y sin embargo David era un jovencito, el profeta dice medio afeminado, de apariencia afeminada, pero no era un afeminado, era su apariencia, de ojos delicados, rubio, rojizo, ¿no? Medio encorvado, pero él había tenido una experiencia con Dios, ¿no? Entonces, pudiera en este tiempo cualquier Goliat que se levante contra el pueblo de Dios, pudiera haber un David hoy, en este tiempo de atardecer, que pudiera decir, ¿quién es este incircunciso? ¿Verdad? ¿Quién es? Saúl lo llamó cuando David dijo que él lucharía, Saúl lo llamó y dijo, pero este es un hombre de guerra de su juventud. Y David le dijo esto, sí, pero yo estaba allá pastoreando las ovejas de mi padre y vino un oso y agarró una ovejita y yo lo libré y maté al oso. Y luego vino un león, también tomó una ovejita, yo lo libré, lo agarré, lo libré, le pegué un ondazo y maté al león. ¿Fue ese león? ¿Fue ese oso? Este incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia con Dios. Porque Dios lo había librado allá atrás de una y de otra. ¿Verdad? Luchó contra las huestes demoníacas de una manera y de otra manera. Y en esta manera él dijo, yo creeré lo mismo. Y le cortó la cabeza. Con un ondazo le pegó en la frente y cortó la cabeza al gigante. Y dio gran victoria al pueblo de Israel.
para su hogar, todo creyente es un pequeño David. Para su hogar, para sus hijos. Yo tengo hijos, tengo hijas. Soy abuelo, tengo nietos, ¿no? Y muchas batallas se ganan en la oración. Y parece que las cosas se ponen feas, ¿no? Parece que las cosas se ponen bastante duras y feas. Pero Dios nos ha dado una experiencia de Espíritu Santo en este tiempo del atardecer, también para que nosotros podamos pararnos como David. Porque Dios sigue siendo el mismo. Porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Se actuó con David allá así. Se actuó con los apóstoles, siendo que no tenían un peso partido en medio. Siendo que actuó con Malaquías 4, con William Branham, de la forma que actuó y que se manifestó. También Él puede hacerlo hoy. Porque Dios es un Dios que se da a conocer, que se manifiesta. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque uno dice, bueno, el hombre de la casa debe orar. No, usted debe orar. Usted debe tener su experiencia con Dios. Usted debe adquirir y entrar en la presencia de Dios. Para que las cadenas sean rotas, para que las ligaduras se pudran. Para que las ataduras demoníacas se pudran. Debe entrar en la presencia de Dios. Es la única forma de encontrar victoria. Es entrando en la presencia de Dios. Ahora, la Escritura nos dice de que Pedro y Juan subían al templo. No es de que ellos necesitaban ir a la iglesia para estar en la presencia de Dios, no. Sí iban a orar. Donde todos se reunían a orar. Pero ellos ya iban en la presencia de Dios. Ellos ya iban meditando las Escrituras. Ellos ya iban meditando en que Dios pudiera hacer por ellos, meditando la palabra, su experiencia, y viendo a Dios acá y viendo a Dios allá. Ellos se subían bajo la inspiración y bajo estando en la presencia de Dios. Por eso ellos pudieron decir, no tenemos ni plata de oro, pero lo que tenemos te damos. Lo que tengo te doy. Porque no es de que uno viene a la iglesia solamente cuando viene a la iglesia siente la presencia. No, usted debe estar en la presencia de Dios, esté donde esté. Esté donde esté. Esté en la cama, esté tomando mate, esté trabajando, esté cocinando, esté lavando los platos, esté en el trabajo, haciendo fuerza, sea el trabajo que tenga, visitando a los seres queridos, no importa. Y usted verá que cuando usted tenga el Espíritu Santo, las personas que odian el Evangelio no la querrán más en sus casas. ¿Entiende? Solamente se juntarán aves del mismo plumaje. Si usted va de visita, ¿no? Si yo tuviera un amigo por allá y voy de visita, ¿no? Que no cree en Dios, que no cree en el Evangelio, que no cree en la Biblia, que no cree en el mensaje de la hora. ¿Qué puedo compartir con él? ¿Qué pudiera yo compartir con él? Si uno tiene amigos, yo tengo amigos, cada vez que nos encontramos, viejos amigos que cada vez nos encontramos, hablamos 5 minutos, 10, ya no hablamos más. Aunque hay un aprecio adentro por el tiempo que hemos vivido, hace mucho tiempo atrás, hablamos 5 minutos, 10, y recordamos y nos acordamos de aquel, del otro que ya murió y del otro. ¿Te acuerdas cuando íbamos a tocar la guitarra? ¿Sí? Pero más de eso no podemos estar juntos porque sabe de que yo voy a terminar hablándole de Jesucristo, o no hay
una conversación aparte de lo que hemos vivido porque ya no estamos en el mismo interés. Entonces, nos apreciamos todo bien, pero vos andás allá porque vas a la iglesia. Vos andás para allá porque ya no tenemos una conversación que nos interese a ambos. Pero cuando uno no está en la presencia de Dios, usted es aceptado por por el macumbero, es aceptado por todos. Aún son invitados a fiestas. Me invitan a una fiesta. A mí ni me invitan. ¿Verdad? A mí no me invitan. Hacen una fiesta ni me invitan. Únicamente mis hermanos carnales. ¿Verdad? Que bueno, somos hermanos carnales. ¿No? Que ya no es un aprecio de amistad. Es un poco más intenso y más real el cariño. ¿No? Pero de todas maneras son hermanos carnales y no estoy con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Sino una vez cada tanto. Hoy, por ejemplo, crucé a una de mis hermanas, saludamos, le di un beso, chao, nos vemos, ¿verdad? Nada más. ¿Por qué? Porque la sangre ha sido aplicada. La sangre ha sido aplicada en mi vida, y entonces es manifiesto para lo demás. Lo que a mí me interesa. Y lo que a mí me interesa a ellos no les interesa. Y es más, ellos dicen, no hables con Javier porque, mira, él te va a decir todo que no. que no, ¿verdad? Porque es la verdad. Si a mí me llamó a tomar cerveza, no. ¿Te gusta el fútbol? No, o sea, me gustaba, pero no me interesa. Porque mi interés es el Evangelio, es Dios. ¿Entienden? No, porque no me interesa. Lo que me interesa es la vida espiritual, ¿verdad? La vida espiritual de mi familia, de mis nietos, de mis hijos. Orar por ellos, dedicarme a eso, ¿verdad? Dedicarme a eso. Y ver si puedo salvar aunque sea alguno que esté afuera. Entonces aquellos que sean parientes en la carne o a mis viejas amistades, no se acercan porque saben de que yo lo voy a querer traer. Y voy a decir, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Capaz que estando en la verdadera unción, en el lugar correcto, se te sea revelada la palabra, no sé. Entonces no quiere. ¿Por qué no quieren? Porque están llenos de demonios. Cuando una persona tiene un demonio no quiere ni venir a la iglesia. Porque el demonio que está gobernando su vida, no es Dios el que gobierna su vida, no quiere venir a la iglesia porque sabe de que tiene que tomar la palabra. Más si tiene conocimiento de la palabra, sabe que tiene que tomar la palabra. Y si hay un demonio gobernando su vida, no va a venir. ¿Por qué no va a venir? Porque no quiere ser libre, no quiere que la persona sea libre. Y muchas veces, sí, yo quiero ir, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque Satanás gobierna su vida. ¿Por qué no quiere? Porque Satanás gobierna su vida. Pero en este tiempo del atardecer hay luz, hay palabra todavía para aquel que quiera ser salvo, ser libre. Porque hay personas que son salvas pero no son libres. Han creído en salvación, pero su vida es una vida de esclavitud, en vicios, en ignorancia, y la ignorancia voluntaria, el hermano Bonán dice que es pecado. Ignoran voluntariamente para no tomar la palabra como tiene que ser tomada, para que Dios pueda manifestarse en su vida, en su familia, en sus hijos, en sus hijas, en sus hermanos, en sus padres, en sus madres. Porque este evangelio es así. La palabra dice, sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, tu casa para abajo. Pero luego Pablo dice, ¿no? Hablando de esto, dice, yo mismo quisiera ser anatema por mis parientes en la carne, por salvar a alguno de ellos. Porque uno los aprecia, uno los quiere, los ama.
ojalá mi hermano vendría al Evangelio, ojalá mi hermana vendría al Evangelio, ojalá mis hijos vendrían al tabernáculo, ojalá mis nietos vinieran al tabernáculo. ¿Entienden? Entonces nosotros como David debemos pararnos y pelear contra este Goliat que está gobernando a veces el hogar. A veces gobierna el hogar este Goliat. Entonces tenemos que ser como David, agarrar esa onda. Y dice, hermano Branham, representa la oración, ¿no? Yo tengo una experiencia, sí, tengo una palabrita revelada, sí, es una palabrita, pero póngala abajo la unción de la oración y tírele a ese Goliat y le dará en la cabeza. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos poder de Dios para la liberación de los hogares, de las vidas personales también. Pero al caer la tarde, hay una manifestación de Dios que trae todo esto a existencia. ¿Qué? Liberación. ¿Creemos en liberación? Yo creo en liberación. ¿Cree en sanidad? Yo creo en sanidad. ¿Cree en entrega? Yo creo en entregar mi vida a Dios. Yo creo que Dios puede obrar y puede salvar y puede libertar y puede sanar y puede restaurar. Y si creo, yo creo que Dios traerá un manifiesto sobre lo que yo creo. ¿Y qué es ese manifiesto? Es algo que se hace realidad. La fe que yo tengo puede cumplirse. ¿Por qué? Porque yo creo que es la verdad. Y Dios ya lo hizo. Entonces Dios trae todo eso a escena para traernos gozo. ¿Por qué es el gozo? Porque yo ya creo la palabra. Yo ya sé que todo esto es la verdad. Pero Dios se manifiesta para traer gozo al corazón y demostrarnos a nosotros de que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque por más que no hubiera una sanidad, por más que no hubiera una liberación, yo sé que Dios es real todavía. Yo sé que Dios lo hace, y aunque yo no lo viera, yo sé que Dios hace esas cosas. Pero Dios trae a escena esas cosas para traernos gozo al corazón y demostrarnos que Él sigue siendo Dios todavía. Entonces Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos habla a través de visiones. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de una vida vivida bajo oración. Nos habla así en cada cosa que nosotros podamos ver y entender. ¿Por qué? Porque es en este tiempo que Dios quiere tener un contacto con sus hijos. Dios se ha manifestado siempre al atardecer. Dios se ha dado a conocer siempre al caer la tarde con el hombre. Dios se ha dado su vida en la persona de Jesucristo por sus hijos entre medio de las dos tardes. Y hoy estamos al final de las luces, al final de las edades, al final del atardecer, pero la palabra todavía está viva. Dios sigue siendo real. Y está bien tener reuniones, convenciones, que está bueno, pero todavía nos falta algo, es reunirnos para tener un plan para salvar almas. Sí, pero el hermano Branham, él se contaba con las campañas del hermano Branham eran patrocinadas por los bautistas, por los pentecostales, por los del evangelio completo, el hombre de negocio del evangelio completo, por Gordon Lindsay, que era el presidente de las asambleas de Dios. ¿Y ellos creían en lo que predicaba el hermano Branham? No. Pero veían de que había algo sobrenatural en la vida de este hombre. Y Dios obraba milagros a través de la vida de este hombre, ¿no? De tal modo que venían con las tarjetas de oración, ¿verdad? Diciendo de que tenían tal enfermedad y era mentira porque decían vamos a desmascararlo porque lo que hace es telepatía mental.
Y entonces, no, bajo la unción y el discernimiento, el hermano Branham decía, ustedes son unos mentirosos. Y ahora, por cuanto han mentido, esa enfermedad vendrá a ustedes. Y se iban enfermos en vez de irse sanos. Luego estaba esperando el hermano Branham, ¿no?, de que se ocupara el auditorio, ¿no? Que él tenía un servicio donde había un servicio anterior, ¿no?, donde estaba la gente muy educada, muy fina, dice el hermano Branham. Dice, ellos muy educados, muy de traje, de ropa fina. Dice, y cuando ellos salían, entraban los míos, dice, y venían en silla de ruedas, dice, y venían en camilla, atados con dementes, para ser libres, para ser sanos. Y eso es una verdad. Y eso tiene que ser manifiesto hoy. Usted quiere hoy, yo le pregunto, ¿usted quiere hoy ver la manifestación de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, en los suyos? ¿Quiere verlo? Solamente tiene que creer. Créalo y esté dispuesto a seguirle. Porque Jesús decía así, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, ¿no? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? No, pero yo pienso esto. Niéguese a sí mismo. No, pero yo quiero aquello. Niéguese a sí mismo. No, pero yo... niéguese a sí mismo. Y entregue su vida a Dios para que Dios pueda hacer algo en usted. A Dios no se le ha cortado su mano para salvar. A Dios no se le ha acabado el poder para sanar y transformar los hogares y las vidas. No, pero hermano, yo creo, está bien. Y está correcto. Pero necesitamos ver a Dios manifestándose en su vida y en la mía. Usted tiene que verla en la mía. Por ejemplo, ¿no? Vamos a remarcar, ¿no?, de nuevamente la sanidad de nuestra hermana Olga, ¿no? Ha luchado en oración, Dios la sanó. Creyó la palabra, venció. ¿Pero en qué? En oración. Entrando en la presencia de Dios. Cuando usted entra en la presencia de Dios, todo lo demás desaparece. Sea enfermedad, sea ansiedad. Todo lo demás desaparece. No, pero estoy luchando con esto. Entre en la presencia de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Porque todavía hay presencia de Dios para nosotros. Hoy día, en este tiempo del atardecer, todavía hay Dios para nosotros. Todavía hay Dios para usted. Todavía hay mensaje vivo para usted. Todavía esta palabra, todavía está latente. Las puertas no se han cerrado, ¿verdad? Todavía hay poder de Dios porque el tiempo nos declara que estamos en el tiempo, pero todavía no se ha cerrado la puerta. Hay Dios para usted y para mí. Hay poder de Dios. Hay todavía agua en la fuente. Hay todavía. Usted puede venir y beber, usted puede venir y buscar. ¿Entiende? Dios nos ayude, hermano. Yo creo que yo soy una persona necesitada. Yo soy una persona necesitada de Dios. Sí, yo creo que todos somos personas necesitadas de Dios. Yo comparto y traigo la palabra para poder ayudarle a su fe. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla que la fe viene por el oír la palabra. Y yo quiero fe porque por más que yo diga una vez, yo estoy hablando por inspiración. ¿Verdad? Y la inspiración viene y nos habla de qué? De que todavía hay poder de Dios para mí y para usted.
que Dios todavía salva y sana, que Dios todavía restaura. No, hermano, pero nosotros el mensaje de la hora no condiciona a Dios, hermano. No condiciona a Dios. No diga de que Dios solamente va a obrar así. ¿Verdad? Porque insondables son sus juicios. ¿Verdad? Insondables son sus juicios. No podemos decir nosotros y decir, no, pero Dios es así, Dios es así. Podemos tener un margen de ver de las características de Dios, pero de todas maneras, Dios es soberano. Dios es un Dios soberano y tiene misericordia de aquel de que Él quiera tener misericordia. Pero cuando nosotros vemos la Escritura y vemos de que Él obró así con la sirofenicia, también puede obrar así conmigo, porque yo también soy un gentil. Y si obró así con Él, yo creo también que Él obraría en mí, porque yo creo que eso es la verdad. Entonces el creyente del tiempo del fin, toda la palabra le es revelada. Toda la palabra le es dada. Toda. Y podemos ver que no solamente de sanidad que estamos hablando, aunque es una parte muy importante. Sanidad siempre será, siempre va a ser y siempre será, ¿no? La carnada. ¿Para quién? Para el que no cree. ¿No? Y puede haber una obra sobrenatural, porque hay gente que necesita ver algo sobrenatural, ¿verdad? Otros que solamente necesitan oír la palabra. Otros de otra forma. Dios no nos llama a todos de la misma forma. Pero tenemos un mensaje que es un mensaje eterno, que nos habla de rapto, de preparación, ¿verdad? De palabra hablada, ¿no? Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Si yo digo, no, yo no me congrego porque la iglesia no son las cuatro paredes, correcto. Es correcto. Pero yo no puedo decir, no me congrego porque yo creo eso y no creo en aquello. No. Entonces estaría equivocado. Ya no estaría en lo correcto. Porque yo también creo de que nosotros somos la iglesia. Pero todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo y es salvo, ¿no? Como dice el profeta, aves del mismo plumaje se juntan. Y donde estuviese el cuerpo del muerto, allí se juntarán las águilas. No es de que voy a estar en mi casa, diciendo yo creo en Dios a mi manera. No, porque no es su manera. Es a la manera de Dios siempre. Entonces, yo debo cumplir la palabra. Debo pararme y caminar en la palabra, y la palabra no lo dice, y no es como lo que tienen por costumbre no congregarse. Entonces me debo parar. Aunque yo creo que la iglesia somos nosotros. Pero me paro en la palabra porque estoy obligado como creyente a pararme en la palabra. Si no me paro en la palabra ya no soy creyente. Soy un incrédulo porque la palabra dice eso. Porque debemos tomar toda la palabra. Hay otros que dicen, bueno, no, lo que pasa es que ya debemos dejar, ¿no? La doctrina muerta de imposición de manos. Pero ¿cómo puede ser que yo salte todo lo demás? Que no viva esta palabra. Porque hay un orden de Dios. ¿Cómo puede ser que yo no viva esta palabra? ¿No? De creer en la imposición de manos y que sean sanos por la imposición de manos. Mire, yo he tenido experiencia aún a través de teléfono, ¿no? Llamada de teléfono, ¿puedo ver algo? Cristian, por Ainara, mi sobrina, ¿no? Le duele mucho la panza, no para. Estábamos haciendo culto de hogar en Santa Fe, que yo venía, ¿no? Solamente compartíamos un almuerzo y luego teníamos un culto alrededor de la mesa. Y llega un momento de que me llama por teléfono porque su hija estaba muy mal y lloraba y no había consuelo, no había con qué
calmarle el dolor. Y yo le digo, mirá, le digo, ¿vos crees? Sí, yo creo. Bueno, digo, ponerle la mano en la panza y vamos a orar. Vos ponés la mano, pero vamos a orar por teléfono. Entonces reprendí al diablo y le pedí a Dios que obrara sanidad, ¿no? Y mientras estábamos orando, lloraba menos, cada vez lloraba menos, cada vez lloraba menos. Entonces yo le digo, cree en lo que hemos hecho. Hemos orado a Dios y digo, mantenete creyendo, listo. Al otro día, ¿no? Cuando nos vemos, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Digo, no, al ratito dejó de llorar. ¿Por qué? Porque reprendimos al diablo, ¿no? Una experiencia por teléfono. Ahora, si Dios puede hablar así, ¿no? Yo también puedo hacer imposición de mano. Y Dios puede obrar. Pero ¿cómo yo puedo creer de que, bueno, ya debo dejar esas doctrinas muertas cuando no hay una manifestación de Dios en mí? Ahora, cuando hay una manifestación de Dios, que hemos orado, ¿verdad? Que hemos entregado nuestras vidas, que hemos impuesto mano y hubo sanidad, y hubo milagro, y hubo liberación, y hemos echado fuera demonios a través de imposición de manos también. ¿Cómo puedo pasar yo a decir que ahora Cristo vive en mí si no he hecho todas estas cosas? Porque Dios es un Dios de orden. Dios se tiene que manifestar. A tal punto, como hacían con Pablo, que se ponían los sudarios de Pablo, los delantales de Pablo, que estaban todos transpirados, ¿verdad? Y se lo ponían a los endemoniados, a los enfermos, y eran libres y sanos. Pedro caminaba por la calle y ponía a los paralíticos para que solamente la sombra de Pedro los tocase y sean sanos. Entonces ahí sí puedo yo decir, bueno, hermano, ahora sí yo creo de que debemos pasar al siguiente nivel. Dejando atrás los rudimentos de obras muertas, de imposición de mano. Sí, ahí sí te creo. Pero primero tiene que estar esto. O yo puedo decir, me voy en el rapto, pero no puedo ni siquiera ganar en oración una enfermedad. No, algo tiene que suceder, tiene que haber una manifestación espiritual. Tiene que haber una obra sobrenatural. Porque donde Dios está hay sanidad, hay liberación. Entonces ahí sí podemos decir, vamos a la estatura de un varón perfecto. Escalemos, ya estamos más arriba, pero todavía estamos aquí. ¿Verdad que me duele acá, que me duele allá, que no puedo congregarme, que sí, estoy luchando, que esto, que lo otro? Entonces todavía está en lo natural todavía, ¿entiende? Y Dios nos llama más arriba, sube acá. Sube acá. Porque este mensaje es tremendo. Este mensaje es tremendo. Pero ahora estamos nosotros aquí. Ahora, eso piensan los demás. No importa lo que piensen los demás. ¿Por qué lo digo? Porque a veces podría venir un hermano y decir, no, ya debe, y confundirían los demás. Por eso lo traigo al presente. Confundirían a los demás. Entonces no importa lo que otro diga, lo que importa es lo que la palabra y el mensaje digan, ¿verdad? Porque todo tiene su orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, si Dios es un Dios de orden, ahora vimos nosotros como los tipos, hombres de figura que hablaban entre el sacrificio entre medio de las dos tardes, vino Jesús, ¿no? Y cumplió esa palabra, y luego vino otro cumplimiento. ¿En quién? En los cristianos. Se cumplió esa palabra a la hora novena, ¿no? Manifestando la misma vida de Jesús. Y ahora vemos que en el tiempo del atardecer tuvimos una manifestación en el mensajero de la edad, como una gavilla mecida, mostrando lo que Dios haría en el tiempo del fin. Ahora estamos más allá del tiempo del fin, ¿no? Pero todavía la palabra sigue latente. Dios todavía sigue lidiando con nosotros, con usted y conmigo. Dios sigue llamando
¿A quién? A usted y a mí. Nos sigue llamando. Más adentro. Más adentro. ¿Verdad? Busque la presencia de Dios. Busque una relación con Dios. Busque tener contacto con Dios. Porque uno pudiera orar 2 horas y ni siquiera entrar en la presencia de Dios. Pero uno pudiera orar 5 minutos y entrar en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? El corazón con el que uno viene a Dios. ¿Entiende, Señor? Sí. Porque Dios sabe si usted es sincero o no es sincero. Dios sabe si estamos siendo religiosos o no. Dios me libre a mí de ser un religioso. Dios nos libre a todos de ser religiosos. Necesitamos una experiencia del Espíritu Santo. El libro de los Hechos en este tiempo. Entonces el profeta dice, ¿no? Que los creyentes del tiempo del fin, los verdaderos creyentes, ellos querrán y se esforzarán a ser como con los creyentes del libro de los Hechos. ¿No? Y en el libro de los Hechos había sanidades, sí. Eso lo dice el profeta en las edades. ¿No? Nos dice el profeta en las edades. De las edades vienen los hechos. ¿No? Entonces hay un orden. ¿No? Hay un orden. Y Dios nos marca ese orden. ¿Tiene que haber una manifestación sobrenatural en nosotros? Sí. Tiene que haber en nosotros, ¿no? Esa gran mover de Dios, ¿no? Ese gran mover de Dios, ¿no? En nosotros, en el pueblo de Dios. Sí. Sí. No es solamente en nosotros, ¿no? Dios nos remarca que debemos, ¿no? Romper toda estructura religiosa y tomar la estructura del Espíritu Santo, ¿no? Para que Dios pueda ayudarnos a nosotros en este tiempo. Hasta aquí quiero compartir, hay mucho para compartir más, pero hasta aquí quiero compartir con ustedes. Sí, ya es mucho. Hay mucho, por eso yo le decía, a manera de enseñanza es mucho traer, porque ahora me quedan muchas citas y quedaban muchas escrituras, porque es muy amplio todo esto, ¿no? Pero Dios nos ayude, yo creo que Dios nos habló lo que quiso hablarnos, ¿no? Ahora, ¿usted cree la palabra? ¿Cree en rendir su vida a Dios? ¿Cree que Dios es un Dios sobrenatural? ¿Cree que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Cree que Dios puede hacer lo que Él dijo que haría? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si yo creo que sí, yo creo que Dios puede manifestarse. Y yo creo que Dios se va a manifestar. Pero debemos ser fervientes. Fervientes. ¿Qué quiere decir fervientes? Una fe encendida. ¿Entiendes? Una fe encendida. Fervientes. Una fe encendida en lo que estamos creyendo. Así que Dios le bendiga. Podemos ponernos de pie. Aquí quiero compartir con ustedes.